Nada, muchas gracias a la invitación de Yugo por darnos este espacio. Desde Metabase Q reconocemos el gran esfuerzo que han venido haciendo. Esta semana la convocatoria y los contenidos han sido notablemente de alto nivel. Estamos muy orgullosos de formar parte. Esta mañana Roberto Carballo y una servidora vamos a abordar el tema los retos en el camino a la digitalización de la democracia. Sabemos que la digitalización es una transformación global que ha permeado en la gestión pública para simplificar, agilizar y transparentar el uso de recursos. En este contexto, también podemos hablar de la digitalización de la democracia, que requiere nuestra atención, demanda el involucramiento de todas las partes interesadas y exige tomar medidas en materia de ciberseguridad. Para dar inicio, nos gustaría que llevemos nuestra atención a cuestionarnos el significado de la democracia. Reflexionar de manera crítica si este modelo de gobierno realmente otorga el poder decisorio en materia económica, política y social a la población. ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Quiénes están influyendo en el consciente de la población? ¿Tenemos un acuerdo como sociedad sobre el significado y el alcance de este modelo? Por un momento, pensemos en la democracia de los antiguos. La toma de decisiones de deliberación pública en las plazas, típica de la idea griega y romana. Ahora volvamos a la democracia moderna, la democracia representativa donde la soberanía popular se ejerce a través de la elección de representantes. Imagínense que esa plaza en Atenas es una plataforma de redes sociales, donde te sumas a grupos con intereses comunes. Supongamos que somos comprometidos con los asuntos públicos y compartes información veraz de los temas que te preocupan. Por otro lado, recuerda la última vez que te formaste en una casilla electoral y manifestaste con una cruz tu opinión respecto a la plantilla. ¿Dónde te encuentras más partícipe de la agenda pública? ¿En qué escenario depositas tu confianza? Para Norberto Bobbio Turinés, teórico del pensamiento político, una definición mínima de democracia es de tipo procedimental. Es decir, que la democracia debe caracterizarse por un conjunto de reglas que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos. Voy a destacar una de estas reglas, no por ser la más relevante porque todas son necesarias, sino para enfocarnos en el tema que nos atañe. Y leeré tal cual. Todos los que disfrutan de los derechos políticos deben ser libres para votar según su propia opinión, formada lo más libremente posible en una competición libre entre grupos políticos organizados en concurrencia entre ellos. Vamos a detenernos a pensar en nuestras opiniones. Nuestras opiniones en general, no solamente sobre política. ¿Qué tan libres son? ¿Sabemos cómo hemos ido construyendo esas opiniones? Desafortunadamente, tal vez hoy es más sencillo pensar en cómo nos forjamos una opinión pensando en nuestras decisiones de consumo. Nuestro cotidiano tiene más decisiones como consumidores que como entes con derechos políticos. Entonces, partiendo de ese triste escenario, ¿somos libres al decidir qué consumimos? ¿Somos conscientes de lo que consumimos? ¿Nos informamos sobre este consumo? Afortunadamente hay un incipiente, pero existente, despertar de conciencia. Estamos empezando a entender cómo el uso de las redes sociales y de las plataformas puede incidir en nuestras decisiones de consumo. Pero ¿puede incidir en la manera como construimos nuestras opiniones? ¿Estamos cediendo a los dueños de la información, de la propia y de la externa, nuestro poder en la toma de decisiones? ¿O esta nueva era nos permite tener mayor acceso a la información y a la libertad de expresión? ¿Estamos todos inmersos en la digitalización de la democracia o es un nuevo privilegio? El acceso y la distribución de la información han jugado un papel esencial en la consolidación de las democracias del mundo. La disponibilidad de información influye en la democracia. Rescatemos los principios de libertad de expresión tal como están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 19 y el derecho humano a tener acceso a Internet e igualmente información confiable y objetiva de la ONU. El artículo 19 dice, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
Definitivamente es un desafío atender a la seguridad sin afectar estos derechos. Pero no son necesariamente los tecnicismos de ciberseguridad los que hacen de este desafío un desafío en ciberseguridad. Es la capacidad de Internet para difundir información viral a niveles que nunca habíamos visto, lo que hace que todo el tema de la información sea una cuestión de ciberseguridad. Con este fin, la Organización de Estados Americanos, la OEA, ha recomendado a los estados que lleven a cabo acciones positivas de educación, capacitación, sensibilización sobre el fenómeno de la desinformación. Es a través de la conciencia sobre la profundidad y la amplitud de la información errónea, la desinformación y otras formas de manipulación de la información que podemos comenzar a comprender cómo los actores relevantes pueden afectar el resultado de su propio proceso electoral. Ahora, ¿cómo impactan las nuevas tecnologías de la comunicación sobre la democracia? Tenemos que entender que el proceso de digitalización de la conversación pública es decisiva para el proceso político democrático. Pensemos en la situación que estamos viviendo de contingencia. ¿Qué pasa con las manifestaciones en las calles? Con la movilización. ¿Qué pasa con los entes que no tienen acceso a Internet? O incluso aquellos que lo tienen, pero se enfrentan al desafío de moverse desde un espacio que les es ajeno. El espacio virtual tiene el mismo impacto en la construcción del tejido social que aquel que se da en las calles, en los espacios públicos presenciales. ¿Somos conscientes del efecto que producen las redes sociales y demás plataformas digitales sobre los ciudadanos? Hay varios ejemplos de cómo la explotación de la información personal y los datos personales apuntan a una mayor ganancia económica o política. Para estar en condiciones de restarle poder e influencia a estas empresas de las redes, es necesario sensibilizar a los individuos respecto al valor que le damos a nuestros propios datos, pero también favorecer un régimen sólido de protección de los mismos. Las empresas cuyo modelo de negocio se basa en el almacenamiento masivo de datos personales y el intercambio de los mismos tienen que asumir responsabilidades que garanticen que el bien común o la voluntad de la gente no se comprometa. El uso de la tecnología en las elecciones implica desde el registro de votantes, partidos, candidatos, las instituciones que están responsables de este proceso, y la conexión de estos sistemas los vuelve más vulnerables a ataques de ciberseguridad. Es fundamental garantizar la confianza de la ciudadanía para lograr mantener la seguridad pública en este proceso. Los estados deben ser conscientes de la amenaza que enfrentan sus democracias en este entorno digital. El hecho de que el avance de las herramientas de digitalización tiene el potencial de impactar casi tanto como la ciencia o como la educación en la democracia, esto ya no es el tema de discusión. El planteamiento es si estamos preparados para atender de manera urgente las consecuencias de estos avances. Y aquí nos vamos a enfocar en la inclusión de medidas de ciberseguridad en apoyo al proceso democrático. Respecto a los retos de la digitalización de la democracia en concreto, quiero compartirles un estudio que hizo la OEA en sus consideraciones de ciberseguridad del proceso democrático para América Latina y el Caribe. Ellos observan que la región se enfrenta a ciertos desafíos comunes en los campos electoral y democrático del ciberespacio, y son los que presentaré a continuación. Son desafíos digitales, desafíos respecto a la capacidad humana, voluntad política, marco legal y medidas de procedimiento. Respecto a los desafíos digitales, dicen lo siguiente. Son actividades como el registro de votantes, la comunicación con las partes interesadas, el acto de hacer campaña o incluso de recaudación de fondo, que están sujetas a amenazas debido a la incapacidad o falta de conocimiento que las partes interesadas tienen para proteger sus dispositivos contra posibles ataques cibernéticos. La falta de conocimiento e implementación de protocolos de seguridad básicos hace que las partes interesadas sean propensas a la suplantación de identidad, que interactúen con terceros que no son de fiar y potencialmente les entreguen información clasificada o secreta, lo que a su vez puede comprometer un sistema electoral en su conjunto.
La OEA se refiere a otro desafío en Latinoamérica, que es la capacidad humana. Los ejemplos comunes incluyen no proporcionar capacitación adecuada y continua para el personal, tener una alta tasa de rotación dentro de las organizaciones, no estar al tanto de los servicios disponibles para la protección, no tener regulaciones formales a seguir y no poder hablar sobre temas de ciberseguridad. Las reglas y las mejores prácticas requeridas para mejorar la ciberseguridad deben estar inmersas en la cultura y las actividades diarias de todos los interesados. La ausencia de mejores prácticas o la aplicación laxa de las mejores prácticas comprometen el rigor necesario para mantener la credibilidad de una institución democrática. Otro desafío en común que enfrentamos en las Américas es la voluntad política. La necesidad de aumentar la ciberseguridad como parte del debate político es quizá uno de los desafíos más apremiantes para todos los interesados de la región. A todas las partes interesadas les interesa tener un mayor reconocimiento de la importancia de la ciberseguridad y garantizar que las conversaciones se mantengan continuamente y se revisen regularmente para capacitar acciones más tangibles sobre el tema. Si no hay un interés activo, todos los esfuerzos para mejorar la ciberseguridad pueden fallar. Respecto al marco legal, también esto es un tema que es un desafío en común tanto para Latinoamérica, para el Caribe, identificado por la Organización de Estados Americanos. Traducir el debate activo en políticas y legislación beneficia el proceso democrático y es otro desafío fundamental para todas las partes interesadas. Proporciona las mejores prácticas de ciberseguridad para que se conviertan en ley o políticas cuando sea necesario. Este apoyo legal permite que haya un esfuerzo organizado y coordinado que puede responder continuamente a cualquier amenaza emergente. Finalmente, hablan de las medidas procesales. Es fundamental implementar una vigilancia continua para garantizar un nivel de compromiso de acuerdo con los desafíos cada vez mayores, de manera transparente y responsable. Como se describe en el Informe de Libertad de Expresión Internet de 2019, es necesario insistir en la necesidad de que sus prácticas de moderación de contenido respeten las garantías fundamentales del debido proceso, la autoridad independiente, la transparencia, para que puedan fortalecer, enriquecer y ampliar el debate público. Antes de pasar con Roberto Carballo, quien abordará el tema desde una perspectiva más técnica en ciberseguridad, me gustaría que nos quedáramos reflexionando que la ciberseguridad ha dejado de ser un asunto exclusivo de las comunidades de inteligencia. Debe haber un enfoque multidisciplinario que ponga a las personas en el centro. Promovamos una comunidad consciente que incluya a todos los actores involucrados en el proceso democrático. Urge un marco legislativo sólido e innovador para que los procesos democráticos contengan políticas de ciberseguridad. La ciberseguridad no es un tema que deba atenderse el día de las elecciones o incluso un día antes. La ciberseguridad debe atenderse durante todo el ciclo democrático. Asumamos la responsabilidad que nos toque, como usuarios, como ciudadanos, como desarrolladores, como autoridades, como empresas. El derecho a decidir nos obliga a informarnos. La ciberseguridad es un asunto de ética. Bueno, Roberto, ¿qué nos tienes por ahí? ¿Dónde andas? Por aquí estamos, Liliana. Ahora sí que con mucho gusto de estar por aquí en el foro de YouGov, donde realmente, ¿no? Para abordar este tipo de temas, pues es ahora sí que una primicia para el país y pues si bien no es algo que ordinariamente se platique, quizás por la naturaleza de las tecnologías que tenemos, es sumamente importante para nuestro auditorio que tenga más noción sobre la ciberseguridad en materia del voto y, por supuesto, pues tener esa conciencia para poder alzar la mano. Oye, Roberto, platícanos cómo fue que te interesaste en la digitalización del voto. Claro, Liliana, fíjate que ocurre hace ya algunos años, te digo, como cualquier otro ciudadano que entra al ejercicio del voto, pues es esa primera instancia donde uno se interesa. Y pues bueno, ya en el mundo de la ciberseguridad, pues uno de mis grandes intereses es el mundo de los cajeros automáticos. Resulta ser tecnología pues bastante compleja y que provee pues un reto significativo para cualquier profesional.
Y pues bueno, dado que la democracia y el voto se están digitalizando en un esquema de autoservicio, como ocurre con los cajeros automáticos, pues nació ese interés para poder analizar las cosas. Y pues bueno, por supuesto que pues sea cual sea el caso de uso de un autoservicio, pues este siempre es complejo y el voto pues no le disminuye esa característica a la tecnología de autoservicio. Muy interesante. Tienes un perfil muy interesante, Roberto. Oye, ¿nos puedes explicar estos mecanismos por los que se ejerce el voto y qué, o sea, cuáles son los principales y qué particularidades tienen? Claro que sí, Muy bien preparado, Roberto. súper preparado, ya sabes, Liliana. Pues bueno, hay cuatro grandes mecanismos de voto que han estado en la historia. Obviamente no todos desde el principio, sino que han ido surgiendo a lo largo de la historia. Pensemos quizás en el primer mecanismo de voto que pudiéramos tener. Pudiera ser un voto en mano o incluso por voz, ¿sabes? Entonces, digo, básicamente es eso, que la persona que va a realizar una elección, pues básicamente sea con voz o mano, pues pueda omitir su opinión. Definitivamente este esquema pues es presencial. Si necesitas ver o escuchar a alguien, tienes que estar en sitio para hacerlo. Y por ende, pues el voto remoto no es permisible en este mecanismo. Por otra parte, pues hay un detalle. Si bien es un mecanismo que es práctico, quizás cuando somos pocas personas, pues resulta poco escalable. Solo imagina que tuviéramos una sala o un auditorio repleto de 100 personas, pues obviamente poder decir cuántos, o sería casi como una base de aplausómetro, ¿no? Por simple vista, y pues no es así como debiera de funcionar una elección, ¿no? Y pues bueno, digo, realmente ese sistema de voto, de mano o voz, pues no es que haya desaparecido, sigue siendo vigente. Si ustedes pueden notar, pues también es un sistema que es abierto a que conozcamos la elección de una persona en particular dentro del ejercicio. Entonces, si bien este tipo de mecanismo no ha desaparecido y se ha hecho de alguna manera escalable con la tecnología, pues es obvio que tenemos ahora tableros donde podemos ver qué fue lo que alzaron la mano estos individuos, ¿no? Entonces, sigue ahí vigente, no es tan escalable, salvo que metamos algo de tecnologías para que eso pueda suceder. Ahora, platiquemos un poquito del segundo, y creo que este vamos a estar muy familiarizados porque es el voto en papel. Y este se utilizaría, digo, teniendo por supuesto las opciones en papel y haciendo una marca sobre el papel, ¿ok? Eso es importante porque después veremos otras formas en las que el papel va evolucionando para poder permitir dar ese voto. Y bueno, el voto en papel es importante, sigue siendo también vigente incluso en nuestro país, México. Y pues básicamente este voto en papel sí permite también una forma de utilizarse tanto en presencia como también de manera remota. Ha habido muchos casos en el mundo en el que se pueden utilizar estos votos y transmitirlos vía fax, vía correo, entre otros más. Y pues bueno, es prácticamente escalable, no es tampoco costoso estar generando papel. Y pues bueno, hay una particularidad interesante antes de que empecemos a entrar en otros mecanismos de voto que son todavía más digitales o que empiezan a meter algunos componentes tecnológicos, pues creo que este método es particularmente inmune al malware. O sea, aquí no puedes meter un código malicioso que altere los papeles y con eso ganes una elección. Entonces, es importante recalcar que el voto en papel sigue y que también presenta esas particularidades, aunque parezcan un poco de broma o un poquito fuera de lugar, pues son un hecho también. Y pasemos a la parte del voto en registro óptico, que también se realiza en papel. Es precisamente una hoja de papel, pero en vez de tener que marcarla, esta se tiene que perforar con algún tipo de equipo, ¿ok? Digo, es interesante, al final del día, al igual que el voto en papel, pues permite esta capacidad de poder utilizarlo, emitir el voto en sitio, o bien poder hacerlo de manera remota, sea correo, fax, como lo han hecho en algunos otros países. Y bueno, pues al igual que el voto en papel es escalable, obviamente pues no es tan costoso tener que estar generando impresiones de papel que podamos autenticar. Y pues creo que la particularidad sigue siendo esta, que a pesar de que estamos involucrando ya un sistema que parece tecnológico, realmente el voto con un registro óptico no tiene software de por medio. Es más bien un sensor o un escáner de luz que identifica dónde están las marcaciones. Y bueno, quizás al igual que el voto en papel, ¿no? Dependiendo digamos, el grosor de la hoja, pues definitivamente pueden ser un reto la perforación para algunos individuos.
Y bueno, pues también, digo, dependiendo cómo esté diseñada esta hoja, y una vez más, sumado a su grosor, si es que las elecciones de los, digamos, votantes se inclinan a una parte de la hoja, pues también dificulta mucho la votación, dado que al momento de que sigas perforando, pues obviamente vas a romper de más la hoja y esto puede causar una nulificación del voto. Y bueno, pues ahora sí la última parte, el voto en captura digital, que básicamente es lo que ya conoceríamos como un cajero electrónico o un podio en el que una persona va, se autentica y puede votar mediante todo el toque de la pantalla por la elección que esta persona decida. Y bueno, pues obviamente es un sistema de voto que es presencial. En algunos países este tipo de voto digital también se ha permeado hacia otras formas remotas, incluso Internet, como es en algunos casos de países un poco más avanzados en democracias open source. Y pues bueno, digo, en general todos estos sistemas o mecanismos del voto siguen siendo vigentes. En términos generales, estos mecanismos de voto pues realmente se eligen en gran medida por el alcance del ejercicio del voto, es decir, es solamente en una región o es todo un país completo. La otra también es la popularidad. Sabemos que es muy diferente atender a 5 personas a tener una fila de 300 personas a lo largo de un día. Entonces también la tecnología es un punto que nos puede ayudar a desahogar esas filas y hacer que sea un poco más fácil. Y bueno, ¿por qué no también el aspecto de la confiabilidad esperada? Muchos de estos mecanismos, si bien estamos pensando en que algunos tienen un conteo manual, otros digital, pues realmente el balance de cuántas formas hacemos estos conteos, pues es parte de esa confiabilidad y realmente una población debe de estar contenta con ello. Y pues en general la digitalización del proceso democrático del voto existe y esto es en todo el mundo. En mayor o menor medida estos sistemas siguen vigentes y no dejan de tener esa practicidad y también pues buscando esa eficiencia en los costos, pero también sin sacrificar la confiabilidad que está detrás. Básicamente es eso, Lilian. Esos son los mecanismos de voto y sus distintas diferencias. Buenísimo. Oye, Roberto, y en este proceso o estas distinciones de mecanismos, ¿cómo participa la ciberseguridad? ¿Qué ha venido cambiando en cuanto a riesgos y amenazas en el voto? Pues es muy interesante la pregunta, ¿eh? Y quizás voy a partir platicando de un modelo de riesgos y amenazas que estaríamos viendo. Y pensando en la ciberseguridad, usualmente sus pilares son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Al igual ahí se va la resiliencia, ¿no? Pero bueno, de estos 3 principios que les llamaríamos en este momento como básicos, pues obviamente es donde pueden emanarse estos riesgos típicos que tendría una elección. Obviamente, en términos de confidencialidad, el riesgo está en la identificación adecuada de quién va a votar para que le permitamos ese voto y no duplique, triplique votos. Y por otra parte, también guardar la secrecía del voto que está realizando cada ciudadano. Entonces, eso es más que obvio, son los riesgos clásicos que conocemos, al igual que los que siguen, que es básicamente en la integridad, pues que está el riesgo en la integridad, en la precisión del voto que realizó el ciudadano, es decir, que si fue en una pantalla electrónica y seleccionó al candidato A, realmente el registro sea por el candidato A y eso sea lo que el votante vea, ¿no? Y por otra parte también es no solo la integridad al momento de realizar el voto, sino también que esa integridad, es decir, que la información de cómo se eligieron a los candidatos sea correcta y completa a lo largo de todo el trayecto en que esta información es transmitida o es procesada para los distintos servicios o procesos de conteo que tenga la elección. Y bueno, pues ahora sí que el riesgo clásico también en términos de disponibilidad está que en sí la elección no la podamos realizar porque los medios o los lugares o los sistemas con los que vamos a realizar parte de este ejercicio no estén disponibles. Pero bien, esos son realmente los 3 grandes principios de la ciberseguridad y cómo estos tienen riesgos, pues digámoslo así, clásicos en una elección. Sin embargo, en estos últimos años, ese panorama también cambió, Liliana. Básicamente el aspecto reputacional ya existía, pero este tradicionalmente fue visto también de una manera analógica. Es decir, pues es que te ocurre en el discurso, te ocurre, sabes, de una manera física y que no hay un medio electrónico de por medio. Ahora eso ya ha cambiado y podríamos pensar que hay un riesgo en términos de reputación, sea para cualquier actor o sistema que esté involucrado dentro de la elección. Básicamente, si es que podemos tener algún tipo de tema en la reputación,
pues esto también pone en juego la credibilidad de toda la elección, a pesar de que los sistemas pudieran estar bien. Y pues bueno, otro cambio también es en la parte de las amenazas. Tradicionalmente en una elección, pues esta se enfocaba en pensar que todos estos riesgos se materializaban a través de actores locales que pertenecían a la región donde se efectuaba el voto. Pero eso también ya está cambiando. Ya tenemos un registro en el 2016 en el que en algún país, a través de alguna elección, pues también hubo un involucramiento de un actor foráneo. Y pues bueno, pues realmente esto está cambiando. No solamente es que la ciberseguridad o más bien la ciberseguridad esté siendo aplicada hacia aquellos procesos dentro de toda la votación que se estén digitalizando. De hecho, es muchísimo más amplio que eso. Básicamente eso, Liliana. Muy bien, Roberto. ¿Qué representa todo este tipo de cambio para la ciberseguridad? Pues fíjate que representa distintas formas de poder abordar estos problemas, ¿eh? Quizás, vuelvo a repetir, la digitalización en el voto ha generado pues una adición a la superficie de ataque o compromiso que un atacante pudiera llegar a impactar o pensar en hacer algo al respecto, ¿no? Y quizás el primer tema, ¿no? Tradicionalmente el blanco de ataque en una elección pues eran las urnas, ¿sabes? Y las boletas, pero hay que también ver ese tema en el país, ¿no? Ese mecanismo de voto por papel, pues realmente cuando tú lo empiezas a ver cómo abusar de él, dices, oye, pero pues es que es limitado, si bien es un sistema o mecanismo de voto escalable para los usuarios, pues no es de todo escalable para el atacante o el defraudador, porque al final del día tendría que, pues realmente modificar manualmente cada boleta, ya sea para modificar el voto o invalidarlo. Y modificarlo, pues es solamente en teoría, porque hay muchos tipos de boletas de papel que puedes identificar esa modificación a través del tiempo, ¿sabes? Por cómo se absorben las tintas y demás, o el material que se utilice para marcarlas. Y pues por otra parte también, pues hay que pensar que tratar de atacar la urna, pues no solo es manualmente difícil, sino que también requiere un alto grado de colusión, es decir, tienen que participar muchas personas para realmente modificar un número sustancial de urnas y boletas y así poder impactar un resultado de elección. Entonces, digamos, paradigma inicial de qué pensaban los atacantes y qué es lo que debían de comprometer dentro de la elección ha cambiado. La superficie digital en sí ha modificado ese interés de los atacantes y piénsalo de esta manera, si hay un fraude que es muy manual y que requiere el apoyo de mucha gente y mucha coordinación, lo cual lo hace difícil de llevar a cabo, pensemos en cómo la superficie digital cambia ese paradigma para un atacante y bueno, pues ahora le agregas anonimato y ese anonimato ya es que no vayas a sitio, sino que de manera remota y con una menor exposición a lo que te pueda pasar legalmente, pues claro que ayuda, ¿no? Para un atacante. Y no solo eso, sino que pues pensemos que también estos atacantes ya no requieren tanto apoyo de una cantidad de gente para poder hacer un daño e incluso es más fácil modificar o simplemente rechazar los conteos que tenga un punto del sistema que estar haciéndolo con tanta gente. Entonces, ese es el primer gran cambio o reto que ha representado la digitalización en la democracia, que al final del día no solamente agregamos más superficie, sino que los malos también empezaron a voltear a ver otros activos que pueden ser más determinantes en la realización del mismo objetivo y con un menor esfuerzo y con una menor cantidad de equipo para poder hacerlo en personas, ¿no? Entonces, ese es yo creo que un primer punto que hay que destacar. El segundo también, y es algo muy natural de la tecnología de autoservicio, esta usualmente cuando es comprada para cualquier caso de negocio, que la elección pues no es un caso de negocio, pues usualmente esta puede tener un tiempo de vida de 10 hasta 15 años, ¿no? Esto estás hablando en un plano comercial y quizás de una institución financiera. Pero ¿qué pasa en aquellos países que han ido con esta tecnología? ¿Cuánto tiempo duran los cajeros? Bueno, no los cajeros, sino los equipos de votación. Pues serían normalmente de 15 hasta 20 años. Es un periodo un poco más largo que un cajero automático y pues eso conlleva distintos riesgos añadidos o en cascada. El primero, muchas de estas tecnologías por el tiempo prolongado que tienen de vida, pues realmente empiezan a tener cierto tipo de obsolescencias en distintas capas.
Y bueno, pues dices, ok, pues, pero tengo capas que puedo actualizar y puedo parchar y podría no ser susceptible a un ataque, ¿verdad? Pues sí, sí, definitivamente las existen, pero al momento que empiezan a existir dependencias entre aquellas capas que no son obsoletas con las que sí son, te vuelves todavía más obsoleto. Y a todo esto, pues también se añade finalmente que esa superficie de vulnerabilidades llega a un punto en donde ya no se puede reducir. Esta sigue aumentando. Y ahora pensemos que eso no fuera un factor que nos impidiera tratar ese tema, ¿no? Pues también la complejidad de los sistemas no ayuda mucho. Normalmente en la gestión de vulnerabilidades de una aplicación, pues vamos a revisar las líneas de código. Y en buena medida creo que la cantidad de líneas que este sistema o los componentes presenten, pues te da un entendimiento de la cantidad del esfuerzo que se tiene que trabajar a través del tiempo, ¿no? Y recordemos, el mantenimiento de software es el 80% de la vida del software en sí. Entonces, viendo cómo son de complejos estos sistemas de voto digital, y voy a hablar de dos casos, así abiertamente. Quizás el caso que veríamos en uno de estos países europeos, donde el voto el código es open source, pues hablamos de modestas 17,000 líneas. Es una cantidad que parecía abrumadora, pero es conservadora en el contexto de este caso de uso de voto. Y si eso lo comparamos, que es como la menor cantidad de líneas, con la cantidad de líneas que tienen el software comercial de los principales fabricantes del mundo de estas soluciones, pues hablamos de entre 300 y 700,000 líneas. Y por cierto, estamos hablando que estas tienen 11 componentes, aprox, de 9 a 11. Entonces, es una cantidad descomunal de líneas de código que hace casi imposible hacer una gestión de vulnerabilidades a través de 15, 20 años en que estos aparatos siguen vivos. Y bueno, vamos a agregarle un reto más que no solamente es la voluntad, como comentaste en algún principio de esta plática, la voluntad de querer hacer una prueba y la revisión del código mismo, sino que muchas veces es difícil realmente hacerlo porque existen distintos temas de leyes como pudiera ser la protección de la propiedad industrial o intelectual, por lo cual pues, pudiera dificultar un poquito más esa transparencia y pues bueno, eso lo dificulta. Ahora, esto es al menos, digo, hablando de cómo serían este cambio de riesgos en los mecanismos de voto, pero también recordemos que la digitalización se ha permeado en más aspectos de una elección y todos esos aspectos también están sujetos a ciberseguridad. Por ejemplo, pensemos en los procesos de campaña. Ya no estamos en una actualidad en la que estas promociones se dan a través de panfletos o a través, ¿sabes?, de cosas que podemos ver gráficas en la calle. Claro que existen los panorámicos, pero no es el punto principal donde se va el dinero para promocionar a un candidato. Este ya se va en los medios electrónicos como las redes sociales, las páginas de internet, etcétera. Entonces, obviamente todos esos elementos están sujetos a compromiso. Como cualquier página que llega y la vandalizan y ponen ahí un graffiti, lo mismo puede pasar con las páginas de los candidatos o de las entidades que participan en la regulación de una elección. Y eso, por supuesto, que puede afectar mucho la credibilidad de lo que está detrás, aunque los sistemas sean buenos. Ahora también pensemos en los procesos de registros, y al decir registros me refiero tanto de quienes van a votar como también de los agremiados o militantes de los partidos. Te puedes dar cuenta que en los últimos años hemos tenido un sinnúmero de fugas de información personal que también puede finalmente afectar en términos de fraude a los propietarios de esos distintos datos personales, simplemente por esa revelación indebida. Y vaya, ese riesgo ya se ha materializado en este país y en otros también, no es una sorpresa. Otro tema que también ha cambiado es la cadena de suministro. Aunque tengas una elección en papel, sabes que algunos de tus mecanismos de conteo sí son digitales. Entonces, ¿quién nos entrega esos sistemas? ¿Quién nos está vendiendo, sabes, el hardware, el software? ¿Verdaderamente sabemos qué es lo que nos están vendiendo? Y no solo eso, volteemos también a ver la seguridad de esos proveedores. ¿Cómo es que sabemos que ellos no son comprometidos y finalmente no comprometen el resultado final de una elección? Es bastante importante eso. Y bueno, por último, todo lo que tenga que ver con las actividades o esfuerzos con el antivoto, ¿no? Obviamente la desinformación que pueda cargarse hacia cualquier actor o sistema dentro del proceso del voto, pues es grave. Y vaya, los ciberdelincuentes, como también los actores que participan en la elección, claro que han cambiado su forma de hacer ese tipo de actividades.
muchas de estas cosas, como ahora sí que los buenos mensajes de las campañas van a utilizar técnicas profesionales, como por ejemplo el Search Engine Optimization o SEO, como para poder publicar sus mensajes y posicionarlos. Lo mismo también la desinformación o cualquier tipo de campaña MID, como le pudiéramos llamar, de miedo, incertidumbre y duda, pues claro que también se amplifica y pues se convierte en un terreno más que se tiene que cuidar en materia de ciberseguridad. Y pues bueno, es básicamente eso, todo lo que está cambiando en los modelos de riesgo y de amenazas que conlleva una elección, Liliana. Sí, muchas gracias, Roberto. Creo que has tocado algunos puntos que son dignos de debate, ¿no? Por ejemplo, el tema de si la propiedad industrial dificulta o favorece la seguridad o no. Creo que ahí habría posiciones opuestas. También el tema de si la democracia es igual a las elecciones, creo que ahí también podríamos abrir otro debate. Y en general me parece que entre lo que hemos abordado en una primera parte para los que llegaron un poco tarde, que hicimos esta reflexión sobre la democracia, sobre cuestionarnos cómo estamos construyendo nuestras opiniones, quién incide en nuestra toma de decisiones, qué tan conscientes somos del valor de nuestra información, de la propia y de la que está ahí fuera. Y cómo todos debemos, con esto que nos comentas, pues también entender que la ciberseguridad ayuda al proceso democrático, ¿no? Contribuye un poco contribuye bastante a fortalecer, a que sea más sólido este ciclo, este proceso, y hay herramientas muy claras. Lo que hace falta es poderlas implementar y que se implementen de manera innovadora, sólida, y entender que, como dije antes, que la ciberseguridad ya no es un tema solamente de los informáticos y las agencias de inteligencia y los encargados de la seguridad en los países. Es un tema que tiene que ser abordado multidisciplinariamente y poner a la persona en el centro, ¿no? Y también ver que es un desafío global, es una agenda que tiene que ser compartida de manera internacional. No sé si quieras agregar algo más, Roberto. Muchas gracias también por compartirnos tus conocimientos de manera tan clara. Yo te diría que hay tres puntos que quisiera que nos lleváramos de esta plática y sobre todo desde esta perspectiva de ciberseguridad. Y la primera que, pues, si bien la digitalización es una tendencia que va a seguir permeando, al menos en el contexto democrático y del voto, no necesariamente es lo idóneo, ¿sabes? Siempre se tiene que tener en cada país de la búsqueda de un balance del grado de digitalización que debe de tener y pues siempre alineándose estos pilares del ejercicio democrático en torno a la transparencia, la confiabilidad, que se guarde la secrecía, entre otras cosas. Y un segundo punto interesante es que, al menos en este contexto democrático, la ciberseguridad tiene el potencial de proponer soluciones a muchos de estos casos funcionales que presentan un conflicto incluso entre los mismos principios de la seguridad. Pensemos, por ejemplo, en la confidencialidad, que pues de alguna manera trata de buscar esa secrecía del voto, pero también conflictúa de alguna manera con otro principio de la elección que pudiera ser que ésta sea comprobable o verificable, ¿no? Sin exponer la identidad, por supuesto, de quien vota. Y pues obviamente eso es algo pues súper importante, que la ciberseguridad proponga de eso, ¿no? Y por último, pues también para poder llegar a esa propuesta, creo que es el punto más importante de todos, se tiene que promover la participación de la comunidad profesional en ciberseguridad, no solamente en el país, sino que de manera internacional existe este involucramiento para poder aportar toda esta actualización o renovación en todo lo que son estos modelos de riesgos, de amenazas, de cómo hacer este marco de control y cómo estandarizar, si es posible, la securización de la democracia. Totalmente de acuerdo, Roberto. Como hoy, por ejemplo, que hicimos aquí un buen match de dos personas que tenemos una formación diferente y que encontramos un punto en común. La verdad es que ha sido muy interesante poder sumar la parte de tus conocimientos y los míos y tener un interés en común. Ha sido esta semana con YouGov bien interesante. Ha participado gobiernos estatales, internacional, locales, federal,
Tenemos también empresas de distintos temas de tecnologías, innovación. Ha participado también el Congreso. Y bueno, Metabase Q ha contribuido con sus expertos profesionales en el equipo. Así que ha sido una gran semana. Ciertamente, Liliana. Y pues la verdad es que es de destacar la cantidad de, pues ahora sí que involucramiento que se ha tenido por parte de la comunidad, no solamente en el sector público, sino que de distintas verticales. Y pues claro que estos temas son de interés para todos y próximamente en nuestro país pues estaremos llegando a digitalizar cada vez más. ¿Y por qué no estar preparados para esos retos y brindar esa confiabilidad que siempre hemos dado al mundo? Exacto, Roberto. Muchas gracias. Pues si no quieres agregar algo más, recordarles que hoy empieza el mes de la ciberseguridad. Octubre en México es el mes de la ciberseguridad y va a haber actividades en el Senado que convoca el Senado de la República, el Congreso, y bueno, por ahí vamos a estarles desde Metabase Q invitando a distintas actividades que pueden ser muy ilustrativas como esta. Y los que no pudieron ver completa esta conferencia o las de la semana van a estar en nuestra página metabaseq.com. Cualquier duda, comentario, sugerencia, estamos consolidando una comunidad consciente en ciberseguridad. Si quieres formar parte, bienvenido, bienvenida, bienvenide. Y estamos aquí en metabaseq.com. Muchas gracias, Roberto. A ti, Liliana, y a todos los que nos han acompañado o nos estarán escuchando en una repetición, muchísimas gracias por su tiempo y compañía. Un buen día a todos. Gracias.